Sí. O sea, no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. Introducir plantas exóticas o animales exóticos en un lugar que no es un lugar de origen es un riesgo enorme y no se puede hacer sin evaluación de impacto ambiental. Antes se hacía libremente porque no había leyes que tuvieran la posibilidad digamos, de prevenir esto, pero ahora sí existen. Lo que pasa en general, la gente o no las lee bien o no las hace cumplir o lo presenta, como decía antes, como un trámite burocrático administrativo y punto, ¿no? Bien, Bueno, doctora, volviendo, te sí, iba a preguntar, después de un incendio, te quería preguntar de qué manera se puede prevenir la ecoansiedad, ¿no? sí, De una sí, persona que... iba a contarte Ah, eso. bien, Bueno, bien, bien. es una clase que yo dicto en el curso de operadores en crisis, justamente, y doy varios ejemplos de videos que en general uno los puede ver como docente, si uno es docente, por ejemplo, incluso de media o de primaria, pero no conviene verlos con los chicos porque eso les genera más ecoansiedad, ¿no? Claro. Yo, si ustedes pueden en algún momento, cuando sea el curso, estar en mi clase, los van a ver. O sea, es largo de explicar porque mi clase dura 2 horas, pero acá tengo que ser breve. Pero la ecoansiedad es una palabra que, bueno, por supuesto está compuesto por el mismo prefijo que ecología, que viene de oikos, que quiere decir casa o ambiente en griego, y logos, que es la ciencia que estudia ¿no? Eso sería la ecología. Y la ecoansiedad viene obviamente del prefijo eco, y ansiedad es una palabra que todo el mundo conoce, ¿no? Una palabra muy conocida en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de las neurociencias. El tema es que la gente joven, sobre todo, empieza a tener los mismos síntomas que de ansiedad que tiene un paciente por otras distintas causas, a raíz de la angustia que les produce estar tan conectados a las redes y a las noticias. O sea, estamos hiperconectados con todo lo que está pasando y encima, para colmo, que hay gente que niega los problemas ambientales, como te decía antes, el ejemplo, por ejemplo, de negar el calentamiento global con tal de no ocuparse o de no preocuparse de lo que puede venir después. O sea, actúan ahora por intereses económicos, algo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Por ejemplo, ahora está ocurriendo con esto, por contar algo que está pasando. Yo soy miembro de la Academia de Ciencias del Ambiente y justamente estos días estuvimos discutiendo en nuestro chat con los académicos y justamente salió un comunicado en el diario de hoy, lo pueden ver en La Nación, también en página 12, búsquenlo, pongan Academia de Ciencias del Ambiente, ley de glaciares, sobre la modificación de la ley de glaciares. La ley de glaciares es una ley que se súper discutió, es una ley que no hay que tocarla, porque justamente protege el ámbito periglaciar, que es donde quieren las provincias darle permiso a las mineras para perforar. Y eso va en detrimento del agua que necesita la gente en zonas donde el agua es escasa, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza, si le dan permiso a las mineras para hacer eso, se van a quedar sin viñedos, por ejemplo. Va a faltar agua, que ya está faltando, ya no tienen la cantidad de agua de deshielo en primavera como había antes. O sea, por un lado niegan el calentamiento global, niegan el cambio climático, por más que se ve que los glaciares que se ven, porque ojo, hay muchos tipos de glaciares, no es solamente el glaciar Perito Moreno, que es un río de hielo, hay glaciar de roca, hay glaciares en los cistercicios, o sea, a veces uno ve, por eso se hizo no está completo, pero cuando se empezó el inventario de glaciares, que fueron a la zona, aparte de ver con satélite, porque a veces uno pisa lo que parece suelo firme y siente cuando al pisar una especie de crunch, 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 como si estuviera pisando cáscara de maní, y eso es las partículas de hielo que están entre las partículas del suelo, ¿no? Entre la tierra. Y entonces eso es lo que se descongela en primavera y lo que le da agua a las nacientes de los ríos importantes. Entonces, proteger la zona periglaciar, que es lo que se está discutiendo ahora, que es lo que quieren abolir, digamos, con los cambios de la ley, y darle la posibilidad a las provincias, es un error enorme, y al darle la posibilidad a las provincias de permitirle a las mineras que hagan lo que quieran,
con la excusa de que con la nueva Constitución nacional los recursos no son del Estado Nacional, sino de las provincias, es como poner al zorro a cuidar un gallinero, ¿no? Por decir un dicho vulgar que todo el mundo conoce, ¿no? Van a hacer cualquier cosa y con tal de darle, digamos, por un interés económico con esas mineras que ya están de hecho funcionando en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, la Barrick Gold en San Juan tiene ciertas limitaciones por la ley actual de glaciares, pero con esta modificación que quieren hacer, van a terminar con el agua de San Juan. Va a ser un desastre. San Juan es una provincia como toda la zona de Cuyo, que tiene bastantes problemas con el agua, ¿no? Así que bueno, esa es mi opinión personal y la opinión de todos los científicos serios que nosotros trabajamos mucho cuando se hizo la ley de glaciares y que no hay que tocarla. Pero a pesar de eso, bueno, este gobierno nacional quiere modificarla, o sea, quiere romper todo, en una palabra, con tal de asegurar un beneficio económico momentáneo, ¿no? Pero no asegura nada para el futuro de la gente de esos lugares. Tremendo. Doctora, ahí me decían... Llamame Irene para... Bueno, sí. Irene, me decían ahí si podés recomendar una película de las que no hay que ver. Sí, ahí me decían si podés dejar recomendar algunas películas para que uno pueda entrar en el tema y pueda mirar también a los espectadores que están viendo, también para que bueno, puedan... se los dejo como tarea, las que vemos, las que yo suelo comentar en el PowerPoint del curso, que les dejo siempre los links. Después me escriben en privado si quieren por Instagram. Lo único que les pido, si me van a preguntar en privado, pónganme seguir, no porque quiero tener más seguidores, porque eso no me interesa en lo más mínimo, porque yo digamos, hoy me fijé de casualidad cuántos seguidores tenía, pues no le doy ni bolilla a eso. Pero ¿saben por qué les digo? Porque si no entra como solicitud oculta y yo no las veo, no me aparecen, no sé cómo se hace para que aparezcan las solicitudes ocultas. Entonces, para que me puedan preguntar y yo poder ver la pregunta, me tienen que seguir. Entonces, me preguntan en privado y yo les mando el link de YouTube, de las películas que estas son libres, ¿no? Por ejemplo, una de las que yo me comento se llama Endgame 2050, o sea, final de juego 2050, que es que está en inglés, pero es un inglés muy básico porque la directora es una médica que vive en Estados Unidos, pero es de origen mexicano y habla un inglés con acento latino, así que se entiende perfectamente, incluso con un inglés básico de escuela secundaria, ¿no? Pero igual está subtitulado, así que no se preocupen. En esta película ella lo que hace es poner una distopía, como que en el año 2050 hay personas que están encerradas en un neuropsiquiátrico y les dan el agua por goteo, la comida muy a cuentagota también, en pequeñas dosis, y ven en la tele cómo la gente se muere de agua, de falta de comida, el desastre que ocurre. Bueno, es una distopía que aparece al principio no es que estoy spoileando nada porque aparece al principio de la película y después en el medio, bueno, ahí hay un suicidio, que es algo que nosotros también trabajamos mucho, porque si bien nosotros acá trabajamos mucho, me refiero al colectivo de Operador en Crisis con Marisa López, que es la directora, que es psicóloga. Si bien acá hay suicidio juvenil por otras razones, ¿no? Por cuestiones económicas, por bullying, por lo que sea, no llegó el suicidio por ecoansiedad, por suerte todavía, y esperemos que nunca llegue, como hay en los países, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no? Los países nórdicos en realidad, porque cuando digo los países escandinavos, es Suecia, Noruega y Dinamarca, pero si uno lo extiende a Finlandia y a las islas del Mar del Norte, serían los países nórdicos, ¿no? En los países nórdicos, sobre todo en Suecia, hay mucho suicidio juvenil por problemas de ansiedad. Y ahí es donde surgió Greta Thunberg, que seguramente habrán escuchado de ella, que en plena pandemia, con 15 años, ella inventó una huelga los viernes, que salió, digamos, viralizada en todas las redes, que ella lo llamó Fridays for Future, o sea, viernes para el futuro, donde, bueno, los chicos salían a protestar, no iban a la escuela ese día y salían a protestar por respuesta de los gobiernos ante los problemas de ansiedad. Greta Thunberg llegó hasta Naciones Unidas, inclusive, ¿no? A hacer su presentación. Ahora ya es más grande, tiene cerca de 20 años, no me acuerdo exactamente la edad, pero en su momento, cuando ella surgió, ella es sueca,
habla muy bien inglés y bueno, la verdad que lo que plantea es una chica que tiene síndrome de Asperger y es muy, digamos, de decir las cosas como son, es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual muy alto, como la mayoría de la gente que tiene TEA, ¿no? Como algunos de los casos de TEA. Tiene un coeficiente intelectual altísimo y bueno, ella planteaba con mucha madurez, a pesar de su edad, estos problemas. Entonces, bueno, esa es una de las películas que yo mencioné. Después otra que comento también es sobre un repositorio para residuos nucleares en forma permanente que hay en Finlandia. La película se llama, esperen que no me acuerdo el nombre en castellano, bueno, después ya me voy a acordar, es una película que es de un danés, es muy lenta, hay que tener paciencia como todas las películas de Europa del Norte, ¿no? Pero uno puede ver un ratito, después irse a tomar un mate, volver, después mirar los mails, volver, mirar 10 minutos, tiene como separadores para darle a la gente la posibilidad de verla de a poco, ¿no? Porque si no se hace como muy densa, ¿no? Muy pesada. Y es una película que después si me escriben, yo les voy a la busco y les pongo el link. Y después otra que es la primera película argentina que tiene que ver con estos temas. Es la primera película que hizo cuando no era todavía funcionario, cuando era, es un biólogo como yo, de mi época de la facultad, un poco menor que yo, que ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es Sergio Federovisky. Sergio fue viceministro de Ambiente de Nación en la época de Cabandier. Y antes de eso, antes de ser funcionario, él había hecho un video muy interesante que se llama Punto de No Retorno, que está en YouTube. Lo hizo la Fundación Ambiente y Medio, que es la fundación que tiene el programa de ecología, el único programa de ecología de la televisión abierta que sale en Canal América los domingos a las 9 de la mañana. Si después nadie quiere levantarse a esa hora, lo suben a la página de YouTube de la Fundación Ambiente y Medio, ¿no? Ya va por la 10ª temporada, es un programa genial porque abarca todos los temas que tienen que ver con los temas ambientales. Yo estuve varias veces entrevistada ahí, fui con mis libros, bueno, siempre el conductor es el hijo de Sergio, que es Mauri Federovisky, y siempre todos los años, por lo menos una vez por año o 2 veces por año, siempre estoy ahí entrevistada, ¿no? Bueno, esta fundación hizo esa película, Punto de No Retorno, se llama, ¿no? Que es lo que en inglés llaman en el panel intergubernamental de cambio climático tipping point, ¿no? Que quiere decir que es un punto de inflexión a partir del cual ya va a ser muy difícil volver a una situación normal. O sea, el panel intergubernamental de cambio climático dice que hay 5 escenarios posibles, o sea, que el colapso en algún momento va a llegar, o sea, que la ecoansiedad tiene razón de existir, o sea, que los chicos estén ecoansiosos por los problemas ambientales del futuro, tiene lógica. O sea, yo no lo voy a ver porque soy grande, pero quiero dejarle un mundo mejor, como les decía, a mis hijos y a mis nietos y a mis alumnos, ¿no? En los 5 escenarios depende de la política que cada gobierno vaya a implementar, por ejemplo, con la transición rápida hacia las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las posibles soluciones de este momento. Hay, digamos, varias cosas, las empresas B de triple impacto, por ejemplo, hay varias cosas que uno tiene que hacer para transicionar hacia una situación del ambiente mejor. Y bueno, esos escenarios son 5 escenarios que depende de cuándo el gobierno tome, o sea, cuál política ambiental tome, va a venir antes o después el colapso, pero en algún momento va a llegar. Como dice la gente del panel intergubernamental de cambio climático, hay que patear el colapso para adelante lo más que se pueda. Pero yo no veo que en este momento, en la Argentina, los funcionarios gubernamentales estén haciendo eso, para nada. O sea, todo lo contrario, ¿no? Se volvió atrás con un montón de leyes que ya se habían discutido, por eso mencioné el caso de la ley de glaciares, porque junto con la ley de contrato de trabajo son de las 2 leyes que en este momento, ahora en febrero, van a estar en todos los canales, ¿no? Debatiéndose en las 2 cámaras, en diputados y en senadores en el Congreso de la Nación. Así que realmente yo, la verdad que lo único que puedo hacer es enseñar. Hoy justamente, mira la casualidad que Marcela me escribiera para hacer el vivo hoy. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental.
Y yo creo que no, por más que ella no haya sabido, nada es casual, fue una causalidad, algo inconsciente. Cuando yo dije, ay, justo el lunes, pero bueno, no te lo comenté, Marcela, cuando vos me escribiste. Bueno, justo hoy, si ustedes miran mis redes, van a ver que hay un flyer, aparte del flyer del vivo, que dice Día Mundial o Día Internacional de la Educación Ambiental. No me dio tiempo a escribir por qué se conmemora, ahora después lo voy a completar, lo voy a editar y tengo que agregar el texto. Lo único que hice fue poner la imagen, ¿no? 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Bueno, y entonces, un poco, bueno, eso es un poco lo que, después yo comento algunos casos de estudio en los cuales yo intervine en la clase de ecoansiedad, ¿no? Pero bueno, eso es muy largo porque es para la clase, pero como mencioné las películas y me estás preguntando, después hay otra que también, hay 2 o 3 más, después escríbanme en privado y yo les pongo directamente el link de YouTube para que puedan entrar y verlas. Total, ahora hay mucha gente que está de vacaciones, así que si tienen un rato, el YouTube es libre, gratuito. Hay una sola que está en Vimeo, que es Punto de No Retorno, pero por lo menos la habían subido en Vimeo originalmente. Creo que también ahora está en YouTube, incluso creo que está en Netflix. Pero bueno, no todo el mundo tiene Netflix, entonces se los comento porque busquen Punto de No Retorno y van a ver que es la primera película de ese tema, de esos temas de un argentino, ¿no? Él hizo entrevistas a la gente del panel intergubernamental de cambio climático, me refiero a Sergio Federovisky, que fue viceministro de Ambiente, también fue a la NASA, esto fue, repito, antes de ser funcionario, creo que la hizo en el 2019 y la editó durante la pandemia, en el 2020, con el equipo que él tenía de edición, y se presentó por Zoom, obviamente, porque estábamos todos encerrados sin vacunas, en el 2020, el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente. Me acuerdo porque yo estuve invitada a la presentación por Zoom. ¿No? Así mira, que, qué tremendo. después, bueno, volviendo al tema actual de los incendios, otro tema con el que yo empiezo la clase de ecoansiedad, es un tema en el que yo trabajé, yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná, y bueno, en la pandemia me contactó, yo trabajé mucho con la gente de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, porque hicimos marcación de peces, los peces migradores del río Paraná, que son el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruzú, el pacú, el bagre amarillo, bueno, hay varios, van hacia aguas arriba para reproducirse y aguas abajo al Río de la Plata o al Delta para alimentarse. Entonces, nosotros habíamos visto eso con el director mío cuando yo entré como becaria en el CONICET y después ingresé en la carrera de investigador, que era el doctor Argentino Boneto, que ya falleció ya a fines de los 90. Nosotros ya sabíamos que eso, digamos, que eso pasaba porque por verlo, por los mismos vaquianos que nos contaban y por verlo nosotros mismos, que en determinada época del año, 6 meses iban hacia el norte y 6 meses iban hacia el sur. Entonces, en condiciones naturales, ¿no? Cuando aparece el fenómeno del niño o la niña y otras cuestiones que modifican todo, pero en condiciones naturales ocurría eso, pero había que poder probarlo. Entonces, mi trabajo de tesis estuvo centrado en la marcación de estos peces, con unas marcas muy artesanales, ahora se hace con un chip y se sigue por satélite, por GPS, pero cuando yo hice mi tesis no existía ni el GPS, ni existía el GPS, pero no a nivel doméstico como tenemos ahora, ¿no? No había internet, entonces, bueno, se hizo con unas marcas artesanales, entonces yo cuento un poco eso, y a raíz de eso, bueno, del contacto que yo tenía con la gente de Rosario, que estoy todo el tiempo con ellos conversando e intercambiando cosas, papers, o sea, trabajos científicos y opiniones, la verdad que para mí fue un honor, porque uno de los grandes eusenotécnicos que además también es músico de la Argentina, que fue la persona que trajo el mapping acá. ¿Vieron el mapping? ¿Vieron cuando se pinta el obelisco, cuando se pinta la Casa Rosada, cuando ponen imágenes? Bueno, eso que se llama mapping. Él lo había traído en Rosario para hacerlo en el Monumento a la Bandera, cuando es la Copa América o cuando es el cumpleaños de Messi, ¿no? Que proyectan eso se llama mapping. Entonces él me consiguió mi celular a través de gente, de amigos en común que tenemos, y me pidió que le colaborara con un video que él quería hacer porque se estaba incendiando los humedales secos del lado entrerriano. El río Paraná estaba muy bajo en ese momento, fue una sequía que duró 2 años y medio, y él quería hacer un videoclip
de 3 minutos, que tardamos muchos meses en realidad en hacerlo, pero el municipio de Rosario le pedía la evaluación de impacto ambiental porque no quería hacer más daño, porque había que poner luces y proyectar en la ribera de enfrente, era todo un lío y había que hacer una evaluación de impacto ambiental. Bueno, yo sabía cómo hacerlo con una fórmula, le pedí un montón de datos, había que hacer 300 metros digamos, de focos de alta iluminación, más o menos en el centro de Rosario, a la altura del Monumento a la Bandera, proyectarlo hacia enfrente, que ahí el río tiene más o menos entre 800 metros y 1 kilómetro, y bueno, y más o menos, digamos, mostrar cómo eran las quemas de noche, ¿no? Y bueno, yo les hice la evaluación de impacto con esa fórmula, la cámara, las luces tenían que moverse, o sea, se hizo un programa con computadora para que se muevan rápido, para no alterar el fotoperíodo de los animales, sobre todo de las aves, que se rigen por la luz. O sea, uno no puede estar iluminando todo el tiempo cuando de día es de día y de noche es de noche para los animales. Nosotros usamos reloj y podemos trasnochar, pero los animales se rigen por las estaciones del año, por las horas del día, ¿no? Cuando el día es más grande, es más extenso, cuando es más corto, ¿no? En épocas del año. Entonces, bueno, hicimos la evaluación de impacto, el municipio lo aprobó y estuve conectado por el Zoom, con todo un equipo, éramos como 30, incluso la prefectura tuvo que participar porque, como ustedes saben, el río Paraná es la hidrovía. Entonces había que frenar los barcos porque si no, no se podía filmar. Bueno, cuestión que salió un videoclip que lo presentamos en noviembre del 2020. Empezamos cuando empezó la pandemia. Había unas quemas terribles frente a Rosario, ¿no? En la zona de Victoria. Era un problema interjurisdiccional porque todo el humo lo estaban recibiendo los rosarinos, que son la provincia de Santa Fe, cuando venía de la provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, presentamos todos, incluso hubo gente, la mayoría de los rosarinos famosos lo hicieron viralizar, por ejemplo, no sé, Pachu Peña, Pablo Granados, Novarecio, el finado pobre Rosín, que le hizo una entrevista a este cenotécnico que se llama César Limonta, que no les dije el nombre, que fue el que me contactó, él fue el director del videoclip, y a mí se me ocurrió presentarlo en los premios Latinoamérica Verde al año siguiente, en el 2021, y entre 5.000 y pico, no sé cuántos miles de proyectos, seleccionaron 500 y después quedamos en una terna, con un proyecto colombiano, un proyecto de Estados Unidos y nosotros. Y quedamos segundos en la final. ¿Por qué segundos? Nos ganó Colombia, porque Colombia presentó un álbum de música del grupo Aterciopelados, que es un grupo que trabaja mucho los temas ambientales a través de la música, y no íbamos a competir. Imagínense un videoclip de 3 minutos contra todo un álbum de muchísimos minutos de un montón de canciones. Entonces, era lógico que ganara Colombia, salimos segundos, pero le ganamos a Estados Unidos, cosa que no es menor, ¿no? Cuando a veces uno se llena la boca hablando tanto de Estados Unidos. Los argentinos tenemos recursos humanos súper valiosos, súper valiosos. No hay que mirar tanto a Estados Unidos. Se los dice alguien que estudió en Estados Unidos el posgrado, porque bueno, la especialidad que yo quería hacer, que ahora existe en la Argentina, en mi época no existía. Increíble, doctora. Tremendo, Irene. Tremendo. Bueno, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero no tengo el tiempo. No lo hagamos muy extenso, porque si no después la gente cuando ve que dura mucho el vivo, cuando lo guardan no lo ve. Bueno. Yo la verdad que prefiero realmente comentarles que me pueden escribir. Instagram es la única red social que manejo yo personalmente, porque todas las demás tengo ayuda. Tengo una alumna de posgrado que le estoy dirigiendo la tesis, que me oficia de community manager. Entonces, ella necesitaba un trabajo part-time por sus estudios y yo no podía pagar un trabajo full-time. Entonces, la verdad que fue un ganar-ganar, un win-win, como dicen en Estados Unidos. A ella le vino bárbaro porque trabaja conmigo nada más que 3-4 horas por día o menos y yo le pago poco y a ella y la ayudo con sus estudios aparte, ¿no? Entonces, pero me escriben, o sea, por eso, estoy en todas las redes como Irene Wise, menos en TikTok, estoy en X. Yo supongo que los que están acá, o los que van a ver esto, todos tienen Instagram, así que en Instagram es la única que estoy como Wise Irene y la que respondo yo personalmente. Así que me pueden escribir en privado, recuerden de seguirme para que no me aparezca la solicitud oculta, porque si no, no la voy a ver y nunca me voy a enterar de lo que me están preguntando.
y les escribo todo lo que quieran, yo lo contesto con mucho gusto. Bueno, buenísimo. Irene, muchas gracias. La verdad que, bueno, quería agradecer seguro lo habrá dicho Joel, pero al colectivo de operadores en crisis, a este gran equipo que cada lunes nos acompaña a través de los vivos, a Joel que está ahí también. Así que muchas gracias por el aguante. Esto va a quedar grabado y bueno, ahí lo vamos a compartir también a tu Instagram para que también lo puedas compartir. La verdad que es muy interesante la charla de hoy. Bueno, con mucho placer, a disposición de ustedes y los espero en la charla de coansiedad de cuando sea el curso, la nueva temporada del curso de operadores en crisis. ¿Cuándo empieza, Irene? No sé, eso lo sabe Marisa López, que es la directora del curso, no tengo idea. A mí me dicen el día que me toca, que generalmente es los lunes o de 7 a 10 de la noche o de 8 a 10 de la noche, depende de los temas. Y hay profesores que dictan durante 1 hora y en el caso mío son 2 horas. Yo dicto 2 horas. Pero son todos módulos distintos, de distintos temas que tienen que ver con las distintas crisis, ¿no? Hay médicos, hay bioquímicos, hay gente, bomberos, o sea, gente de oficios, no todos profesionales, o sea, profesionales en lo suyo, pero quiero decir que no hayan hecho una carrera universitaria. Lo importante es que conocen que son idóneos en su oficio, como los bomberos, por ejemplo, o gente que se hizo determinados terciarios de higiene y seguridad. Hay de todo, pero bueno, la clase mía, que es la de coansiedad, es una clase de 2 horas, un lunes, que después cuando me pasan el cronograma, yo voy a saber qué lunes me toca. Por ahora todavía no sé. A veces me toca por mitad del cuatrimestre, a veces al principio, a veces al final, depende cómo Marisa organiza y cómo también nosotros los profesores tratamos de ayudarnos cuando alguien no puede un día, cambiarnos de día, ¿no? Intercambiarnos. Así que tratamos que los módulos tengan un orden, pero a veces hay alguna imponderable que hace que uno lo tenga que cambiar. Pero en general yo no cambio de día. Cuando me asignan un día, en general, salvo en algún caso excepcional, pero en general siempre doy ese día. Pero no lo sé todavía, no tenemos el cronograma. Seguro vamos a estar ahí, vamos a ver si Joel se engancha este año. Yo ya estuve en Operador en Crisis, no me acuerdo Así si que vos fue... me escuchaste, ya me escuchaste. Sí, ya te escuché, sí, ya te escuché. Así que bueno, Así que ahí mucho de lo que todavía Joel que escuchaste se hoy mucho fue replay de lo que escuchaste hoy, pero lo refrescaste. Sí, obvio que sí. Igual ayuda un montón. Bueno, me Tremendo alegro todo lo mucho. que nos Con todo explicaste. placer de poder serles útil. Les mando un beso grande y hasta Un beso pronto. grande. Feliz año. Escriban, igualmente. Feliz 2026. Nos vemos, muchas gracias. Chao.